Bueno, señores, hoy nos despertamos con la noticia de que falleció el Papa Francisco I. Se le echa en cara de que no asumió como debió asumir el tema de las violaciones en la iglesia, la pederastia en la iglesia, las estructuras y renueve las estructuras de nuestra iglesia católica, que lamentablemente ha perdido influencia en la sociedad porque su cabeza no habla, su cabeza no opina. Que a raíz de la marcha de Friusa, el presidente habló al país ese domingo y enumeró 15 acciones diferentes en temas migratorios. Una de ellas empieza hoy, que es el protocolo migratorio en los hospitales públicos, en 33 hospitales, con el tema de las parturientas o de los haitianos que van a recibir atenciones médicas, que deberán demostrar documentación. Bueno, Ramón, y en medio de este panorama, pues la prensa reseña hoy si se han cumplido o no las metas que había anunciado el presidente de la República de deportar semanalmente 10.000 indocumentados. Amables televidentes, arrancó la semana, arrancó el Telematutino 11, encantados, agradecidos del Señor de poder llegar a vuestros hogares. Muy buenos días a todos, que tengan una semana feliz, a pesar de todo. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza la semana, comienza Telematutino 11 y para nosotros consiste en un verdadero placer que ustedes nos permitan hacerles compañía a esta hora de la mañana. Iniciando este lunes 21 de abril. Se va el mes de abril, termina la Semana Mayor y continúa la agenda dominicana. Como siempre, vamos a comentar algunos de los temas de actualidad y hoy tenemos como invitado a Ángelo Vázquez Hernández. Él es quien preside la antigua Orden Dominicana. Así que les damos la bienvenida con el deseo de que permanezcan en sintonía con Telesistema y con Telematutino 11. Ángelo es el joven que dirige, porque él es muy joven, esa organización que ha estado haciendo marchas y que realmente se dio a conocer a la gran parte de la población con la marcha de Friusa. Bueno, señores, hoy nos despertamos con la noticia de que falleció el Papa Francisco I, quien estuvo 38 días hospitalizado por problemas graves pulmonares. El domingo él recorrió en su papamóvil y hoy el Camerlango, que es por cierto norteamericano, apellido Ferrell, anunció que murió a las 7:35 de la mañana, hora de Italia. Bueno, Ramón, justamente, mira, el Papa Francisco, del cual yo me sentía orgullosa de él, de dónde viene y por la postura diferente que mantuvo en su papado desde el 2013 hasta la fecha. Trató de cambiar la iglesia, es difícil de cambiarla, pero sí podemos decir que dejó una impronta. Murió a los 88 años y desde siempre, desde que asumió como papa en el 2013, su salud siempre fue precaria. Él tuvo problemas en un pulmón hace muchos años, que le dio mucha lata. Era muy frecuente que le daban bronquitis, se negó a cantar en las misas porque no podía. También tenía dificultades para movilizarse, fue operado de hernia, y apenas caminaba unos pasitos con bastón o con silla de ruedas. Fue un papa que se puede considerar inclusivo, integró a la mujer a cargos importantes en la iglesia, le dio responsabilidades. No pudo cumplir con su agenda, porque como tú señalas, las estructuras ultraconservadoras del Vaticano son difíciles. Por ejemplo, se le echa en cara de que no asumió como debió asumir el tema de las violaciones en la iglesia, en la pederastia en la iglesia. Pero imprimió sencillez, sigue usando sus mismos zapatos, pidió un funeral que no fuera como son los funerales tradicionales, un ataúd con tres diferentes materiales. Él no va a ser enterrado en el Vaticano, sino en la Basílica de Santa María. Y en fin, viene un periodo de duelo y estaremos pendientes, esto va a ser noticia, de quién va a ser el nuevo Papa. Yo lo que aspiro es que un nuevo Papa sacuda
las estructuras y renueve las estructuras de nuestra Iglesia Católica, que lamentablemente ha perdido influencia en la sociedad porque su cabeza no habla, su cabeza no opina, y por eso usted ve que las 7 palabras de este año no recibió publicidad. Y pasa desapercibida. Porque fueron unas 7 palabras light. Mira, el Papa Francisco en cierta forma se granjeó muchas simpatías, como también muchos detractores. Defendió la migración y decía que cómo va a ser que echen a un inmigrante. Y decía que eso no eran de Dios quienes hacían esa práctica. También no miraba con malos ojos o decía quién soy yo para rechazar a una persona porque sea divorciada o porque tenga una orientación sexual diferente. Fue inclusivo en esa parte, así como dijimos anteriormente en el tema de las mujeres, el tema de China también, esas relaciones con China que le salieron caras, sobre todo por la oposición que tenía de los Estados Unidos frente a esa apertura de que los chinos profesaran la fe católica. Él no tuvo tiempo de chocar con Trump, porque él tuvo gran parte del periodo de Trump, él estuvo hospitalizado. Pero como quiera, sus últimas palabras fue pidiendo que cesara la guerra de Ucrania y que en el caso de los israelitas y Hamas, que cesara los ataques y que devolvieran a los secuestrados. Sí, y más recientemente, en el caso de la República Dominicana, oró y pidió a Dios y se solidarizó con el pueblo dominicano por la tragedia del 8 de febrero del derrumbe de la discoteca del Jet Set, y envió un mensaje de paz y de consuelo para los afectados con esta tragedia. Por otro lado, ustedes recuerdan que a raíz de la marcha de Friusa, el presidente habló al país ese domingo y enumeró 15 acciones diferentes en temas migratorios. Una de ellas empieza hoy, que es el protocolo migratorio en los hospitales públicos, en 33 hospitales, con el tema de las parturientas o de los haitianos que van a recibir atenciones médicas, que deberán demostrar documentación, documento de trabajo, contrato de trabajo, que no lo tiene ninguno. Y también a ver si puede pagar el servicio. Nada de eso se va a dar. Entonces, según el protocolo, en ese caso, la parturienta o el que es atendido será deportado. Vamos a ver cómo funciona. Hubo reuniones la semana pasada del Servicio Nacional de Salud con la Dirección de Migración y con los diferentes directores regionales del Servicio Nacional de Salud, explicándole en qué consistiría el protocolo. Don Ramón, eso se aplicaría en 33 hospitales públicos. Habría que poner un personal en cada hospital, sí, claro, que se ocupe de eso, es decir, en admisión. Sería en admisión. Cuando uno va a un hospital o una clínica, tiene que pasar por admisión y agotar un protocolo, ya sea con el seguro, con los documentos de identidad. Y eso es así, aquí en todas partes. Habrá que ver cómo se iría a implementar esto y las implicaciones que tendría. Vamos a ver esta semana, será una especie de laboratorio y ver qué va a pasar. Y el tema no solamente es qué va a pasar, sino también si se va a mantener en el tiempo. Esa es la parte más difícil, la continuidad de las políticas. También se emitió el decreto 215-25, creando el Observatorio de Políticas Migratorias. Es una especie de reunión de personalidades de la sociedad civil que dependerá del Consejo de Migración. Lo encabeza el director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul, y diferentes personalidades de las iglesias, diferentes iglesias, de CONEP, etc. Vamos a ver el trabajo de ese observatorio. Bueno, Ramón, y en medio de este panorama, pues la prensa reseña hoy si se han cumplido o no las metas que había anunciado el presidente de la República de deportar semanalmente 10.000 indocumentados. En el 97 o 90 y más, casi 99% de los casos fueron haitianos, pero en algunos casos se deportó más de la cantidad que estaba programada. En una semana se llegó a decir que se deportaron 26.000 personas,
pero tú no haces nada con deportar 26.000 en esta semana y en la semana que viene no deportar, o deportar 500. O que te entren 50.000. Bueno, pero el tema es con la deportación. Habrá que ver cómo marcha todo esto, y yo espero que ese observatorio de política migratoria esté acorde con lo que manda la Constitución de la República, la Ley de Migración y el Código de Trabajo, por poner 3 partes, ¿verdad? Además que debe armonizar con los 15 puntos que el presidente Luis Abinader había anunciado a fin de dar respuesta a la preocupación de la sociedad dominicana en cuanto al exceso de indocumentados haitianos en el país y las implicaciones que tiene en el presente y en el futuro. El problema básico es que en los 15 puntos no aparece el tema del contratante haitiano. El presidente solamente habló de aumentar el salario mínimo en las zonas francas y en turismo. Y sacó a los empresarios de los sectores, yo lo leímos aquí. Pero entonces... Porque debió mencionar sector por sector. No agota la parte del campo y la construcción, que son los 2 principales sectores. Ya todos los sectores aquí emplean haitianos, pero construcción y agricultura o agropecuaria es donde se utilizan más contratos. Añádele el transporte. El transporte, los motoconchos, la actividad informal. Ya. Los haitianos están en todas las actividades formales e informales. Por otro lado, hasta el mediodía de ayer habían fallecido 23 personas. Yo lo estuve comparando con el año pasado y es más o menos el mismo número. Por más que hacen las autoridades, por más que en las carreteras aumenta la vigilancia, es inevitable. Y la mayoría de los casos son accidentes que están involucrados motoconchistas, motores o personas que se ahogaron en balnearios prohibidos, y llama la atención el alto número de intoxicados por alcohol, 187, entre ellos 17 menores de edad. Mira, ocurrieron 75 accidentes, dejando a 93 personas afectadas. Esta casuística a mí me duele cada año y cada vez que hay un feriado, que esta sea la contabilidad que tengamos que mostrarle al país, que estos sean los resultados por la inobservancia de quienes transitan sin ningún control y quienes al no recibir ninguna sanción siguen haciendo lo que definitivamente le lleva a la muerte, y eso nos hace cada vez más pobres y más vulnerables. ¿Sabes por qué, Ramón? Porque esos niños quedan huérfanos, esa familia desmembrada, de luto, y en caso de que queda vivo, es decir, con carencia de todos los recursos, y en caso de que queda vivo, lo que cuesta un traumatizado para el país en los hospitales públicos que dan ese tipo de atención. Y eso que dice el director debería contar, que este año hubo menos casos, porque uno suponía, yo tenía la esperanza de que hubiera menos casos por el duelo colectivo, sí, por la tragedia del jet set, que todavía muchos nos mantiene compungidos. Yo me animé porque yo vi un Jueves y Viernes Santo, yo estaba fuera de la ciudad, donde no había música, donde la policía sacaba a la gente de la playa a las 6 de la tarde, ¿sí?, donde no se vendió alcohol el viernes, pero ya el sábado fue el despelote. Pero bueno. Yo tuve la oportunidad de vivir la Semana Santa fuera del país, Ramón, y óyeme, lo de la tragedia del 8 de febrero conmocionó al mundo. Yo tuve contacto con holandés y sabía de la tragedia. Colombianos sabían de la tragedia. Panameños sabían de la tragedia y te preguntaban, a saber, tú eres dominicana, ay caramba, qué pena donde murió el artista y murieron tantas personas. Yo pienso, Ramón, que no nos cansaremos de hablar de este tema porque es demasiado trágico y es demasiado grande, y alguna lección, alguna reflexión debe traernos esto y algún cambio como sociedad. Esas víctimas no deben haber muerto en vano. Esto tiene que servir para que apliquemos los correctivos del lugar y que esta sociedad no marche a la deriva. Mira, no hay una noticia de todas esas que hemos mencionado hasta ahora donde tú ves una luz, como una esperanza y una coherencia en la actuación,
Ojalá nos equivoquemos y tengamos resultados positivos que mostrarle al país. Porque tener un país más organizado en el tránsito, que haya menos muertes y que este tema migratorio realmente tenga un orden. Si esto queda así, tipo lo de San Cristóbal o tipo lo de Poliplas, entonces como sociedad ya nos hundimos. Ya nos hundimos. Incluso en relación a ese caso, está la información de que la Procuraduría inmovilizó los bienes de Antonio Espaillat bajo el alegato de que parece que se querían hacer determinadas transferencias. El abogado lo niega, el abogado de Antonio Espaillat. Por supuesto que lo va a negar. Lo va a negar. Y todo eso amparado en la ley de lavado de activos. No es que esto implique que haya lavado de activos, sino que la Procuraduría se basó en eso, y eso es normal, ¿eh? Lo normal es que en un proceso de esa naturaleza o en un proceso penal, los bienes se inmovilizan y en muchos casos hasta las cuentas bancarias son inmovilizadas. Bueno. Es decir, que eso no hay que rasgarse la vestidura, esto es completamente normal y dentro del marco de la ley. Bueno, Ramón, mira, hay casos de, quizás no es lo mismo, pero claro que no, obviamente no es lo mismo, pero de corrupción que han inmovilizado cuentas. ¿Por qué? Porque, no sé, tenían 2.000, 3.000 millones de pesos, ¿verdad? Y de negocio de 20.000. ¿Cuánto costó esa tragedia en términos de pérdida de capital humano, de vidas, de familias desmembradas, de falta de recursos, de futuros tronchados, de vidas útiles que se perdieron, del luto que deja la familia, de cómo lacera al país, de cómo lacera las instituciones, de cómo afecta la imagen y, en fin, de muchísimas otras cosas? Estamos hablando que eso es incuantificable. Este daño que se provocó ese día es incuantificable. Y fue algo que no debió ocurrir, porque si usted va a un sitio de diversión, se supone que ese sitio tiene toda la seguridad para que no ocurra una tragedia tan grande. Es la mayor tragedia en los últimos años en República Dominicana, tragedias provocadas por el hombre, ¿no? Porque nosotros hemos tenido huracanes que han muerto 1.000 personas, 2.000 personas, pero son fenómenos de la naturaleza sobre los cuales no se tiene control. Pero la seguridad de una estructura es algo que está dentro del control humano. Es que mira, la semana pasada salió a relucir un reportaje del avión que se cayó, que iba a Puerto Rico, de Dominicana de Aviación, 102 personas. Eso fue un accidente aéreo y los accidentes suelen ocurrir. Esto no fue un accidente, esto es más, yo no sé cómo calificar esto. No sabemos. Y el tema tiene que mantenerse vivo porque sería una irresponsabilidad nuestra y de la propia sociedad pasar esa página. El informe, o aprendemos la tarea o vamos a seguir repitiendo. El informe forense tendrá que decir las causas de ese fallo estructural, porque no todos los días se cae un techo entero, no la mitad del techo, no la cuarta parte, no, el techo entero colapsó y 232 seres humanos que tenían una vida útil por delante, personas con una edad media. Y la familia, Ramón, porque mira, estos son niños huérfanos. La pérdida que hubo ahí de vidas útiles el que perdió 3 o 4 vidas. Señores, eso es una tragedia. Es una tragedia dolorosa. Finalmente, se le pega otro al PRM. Un regidor, Edison Herrera Silvestre, regidor del PRM por el Distrito Nacional. Él y otros más, pero claro, el nombre que sale es el de Edison, pedido en extradición por los Estados Unidos por un tribunal acusado de introducir 2 toneladas de cocaína. Yo recuerdo que el PRM anunció con mucha bombos y platillos que todos sus candidatos iban a ser investigados en la DNCD, aquí y allí. Bueno, pues se le coló uno. Parece que ellos van a tener que acudir a los Estados Unidos, que es donde parece que tienen la mejor información. Y yo digo el PRM porque es el que hasta ahora, un diputado y diferentes figuras, algunas de las cuales ya hubo extinción del delito, del hecho, pero es otro caso que debe preocupar al PRM y a la sociedad, porque además esas son la gente que sacan la mayor cantidad de votos, ganan por muchísimos votos porque tienen
todo el dinero del mundo para promoverse regidor. Bueno, y ha ocurrido lo propio también en otras parcelas políticas, pero se supone que un partido como el PRM, que es un partido de una matrícula joven, con la promesa de hacerlo diferente, esto va para todos los partidos también, que tienen que tener cuidado a quienes ingresan en sus filas y mucho más a quienes proponen para que los representen. En este caso un regidor es un representante y el partido lo propone. Entonces, además, ellos anunciaron, ya con la experiencia pasada, vamos a investigarlos en el ADNCD, en la policía. Bueno, parece que aquí no tenemos un buen seguimiento, que sí lo hay en Estados Unidos. Entonces, que averigüen en los tribunales de los Estados Unidos o con el DEA quienes están en la mira. Es claro que si tú no tienes antecedentes penales, por ejemplo, que es un documento que lo expide la Procuraduría, y no sé, lo demás sería hacer una investigación, pero aquí, Ramón, generalmente se sabe en lo que están las personas. ¿Cuál es la actividad que hace fulano de tal? Y cómo tiene tantos bienes, tantos activos, por ejemplo. Esto es un país pequeño y se sabe. No se pierdan la entrevista con Ángelo Vázquez Hernández. Él es presidente de la antigua Orden Dominicana. Vamos a conocer a ese joven, apenas tiene 29 años, y lo que es la organización, cómo se forma y los planes que hay por delante, porque hay una marcha el 24 de abril coincidiendo justamente con la gloriosa Revolución de Abril, pero coincidiendo también con aquella tragedia, cuando el pueblo dominicano, harto por el tema del aumento de los precios, al calor de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se tiró a la calle, y ahí también hubo 100 y pico de muertos a mano de las autoridades. No se pierdan la entrevista con Ángelo Vázquez.